Hola, hola a todos. Me llamo Nati y bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y DIY, Nati Desi. Hoy vamos a hacer estos preciosos anillos hechos con facetadas de Bohemia y tupis y rocalla Miyuki. Y bueno, como podéis ver, quedan preciosos, son muy elegantes y muy fáciles de hacer, muy fáciles. Como podéis ver, este es en tonos azules y verdes y cualquiera de ellos queda espectacular. Por supuesto, vosotros podéis hacerle del color que vosotros queráis. Esta es solamente una idea y bueno, pues si os gusta este tipo de vídeos, me gustaría que en comentarios lo dijerais y sobre todo en qué color os gustaría hacerle vosotros, ¿vale? Bueno, pues nada más, espero que os guste y empezamos con el tutorial. Voy a comenzar, tengo la aguja enhebrada con 1,5 metros de hilo y mirad, vamos a hacer el anillo exactamente igual que este, pero con estos colores que tengo aquí. Y en 1,5 metros, como os he dicho, vamos a enfilar primero las 6 bolitas de cristal de Bohemia. Llevamos al final del hilo, aquí juntamos los 2 hilos y hacemos 3 nuditos. Así me quedaría. Mirad, voy a pasar a la siguiente bolita facetada. Aquí vamos a tirar un poquito del hilo para que el nudo que acabamos de hacer nos quede dentro de la bolita y no se vea, y este trocito pues podemos cortarlo. Y ahora mirad, entre cada bolita facetada vamos a ir poniendo rocallas. Estas son del tamaño 11,0. Enfilamos una, metemos la aguja por la siguiente bolita facetada. De nuevo una, metemos la aguja por la siguiente bolita facetada. Y bueno, este paso le vamos a hacer todo alrededor. Y la última rocalla, metemos la aguja por la siguiente bolita facetada. Bueno, pues así quedaría. Vamos con el siguiente paso. Mira, el siguiente paso vamos a utilizar estos tupis en color amatista metalizado y vamos a enfilar un tupi, rocalla y tupi. Y vamos a meter la aguja por el lado contrario de esta bolita facetada, que es por la que sale el hilo. ¿Veis? Tiramos y lo vamos a posicionar así, hacia el centro. Pasamos a la siguiente rocalla y a la siguiente bolita facetada. Y vamos a enfilar un tupi y una rocalla. Y vamos a meter la aguja por el lado contrario del tupi de la serie anterior, así, en esta dirección. ¿Veis? Volvemos a pasar por la bolita facetada, por la siguiente rocalla y por la siguiente bolita facetada. Repetimos de nuevo, tupi y rocalla. Metemos la aguja por el lado contrario del tupi de la serie anterior en esta dirección y pasamos por la bolita facetada, la siguiente rocalla. Tirar bien del hilo y posicionar las cuentas y por la siguiente bolita facetada. De nuevo tupi y rocalla. Metemos la aguja por el lado contrario del tupi de la serie anterior. Y pasamos en esta dirección por la bolita facetada, la siguiente rocalla y por la siguiente bolita facetada. Y por último enfilamos tupi y rocalla.
Metemos la aguja por el lado contrario del tupi de la serie anterior. Perdón, que se me ha salido la rocalla. Así, en esta dirección. Y metemos la aguja por la bolita facetada. La siguiente rocalla. Y la siguiente bolita facetada. Bueno, quiero que os fijéis muy bien en una cosa. Ya tengo puestos los 6 pétalos de la flor, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero las rocallas del centro me falta una. 1, 2, 3, 4 y 5, por lo tanto me falta la número 6. Pues una vez aquí voy a pasar a este tupi. Este es el del principio, la primera serie que hicimos. Y enfilamos la rocalla. Metemos la aguja por el lado contrario del tupi del lado izquierdo, o el último que hemos puesto de la serie. Pasamos a la siguiente bolita facetada, solo por la bolita, tiramos y bueno, veis, ya me quedaría así, digamos la florecita del centro hecha, pero las rocallas que hay aquí en el centro las vamos a unir y vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar al siguiente tupi, a la siguiente rocalla y las voy a unir así, de esta manera. Tiramos bien del hilo para que nos quede bien puesto, así quedaría. Y ahora mirad, una vez aquí he salido en esta rocalla, voy a pasar al tupi siguiente, que sería este de aquí. Vamos a pasar a la bolita facetada y a la siguiente rocalla. Bueno, la pieza central estaría terminada, como podéis ver, es preciosa. Y ahora vamos a hacer la tira del anillo. Voy a enfilar 2 rocallas, un tupi y 2 rocallas. Esta es la serie. Y veis que el hilo me sale de esta rocalla, pues en sentido contrario voy a meter la aguja por esta rocalla, la bolita facetada y la siguiente rocalla. Pasamos de nuevo por las cuentas. Aquí es muy importante para que esta zona nos quede bien puesta, aunque luego vamos a pasar alguna vez más. Y ahora voy a pasar a las 2 siguientes rocallas y por el tupi. Bueno, así quedaría. Ahora mirad, vamos a poner estas bolitas facetadas. Estas son de 3 por 2 milímetros, son muy chiquitinas. Y para hacer la tira del anillo pues queda súper bonito, ¿veis? Y vamos a enfilar 2 rocallas, la bolita facetada y 2 rocallas. Esta es la serie. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo del tupí. Pasamos a las 2 siguientes rocallas y por la siguiente bolita facetada. Repetimos de nuevo esta serie. 2 rocallas, bolita facetada y 2 rocallas. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la bolita facetada. Pasamos a las 2 siguientes rocallas y a la siguiente bolita facetada. Bueno, pues esta serie que acabamos de poner, 2 rocallas, bolita facetada y 2 rocallas, es la serie que vamos a repetir todo el tiempo hasta que tengamos el largo del contorno del dedito donde queramos que vaya el anillo. Una vez que tenemos terminado la tira del anillo, por supuesto os lo medís para que veáis que os queda bien. ¿Veis? A mí me queda perfecto. Vamos a terminar esta tira del anillo exactamente igual que empezamos aquí, poniendo el tupi, ¿vale?
Así que vamos a hacer esta última serie, que son 2 rocallas, tupi y 2 rocallas. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la bolita facetada. Pasamos a las 2 siguientes rocallas y al siguiente tupí. Bueno, una vez aquí, mirad, lo que vamos a hacer es ponerlos por el lado del revés y vamos a cerrar la tira del anillo uniéndolo a la bolita facetada que me queda justo enfrente de donde comencé. Así que voy a ponerlo así, de esta manera. Vamos a enfilar 2 rocallas, metemos la aguja por el mismo lado que sale el hilo, ¿veis? Por la bolita, perdón, por la rocalla, la bolita facetada y la siguiente rocalla. Enfilamos de nuevo 2 rocallas y metemos la aguja por el lado contrario del tupí de la tira del anillo. Al tirar, ¿veis? Nos queda todo perfectamente unido y no vais a tener ningún problema. Pasamos de nuevo por las cuentas, ya sabéis que esto es muy importante para que las cuentas nos queden bien puestas. Pasamos a las 2 siguientes rocallas por el siguiente tupi y ahora mirad, quiero que os fijéis muy bien en que, perdón, si os dais cuenta hay huequecitos, ¿veis? Aquí entre cada 2 rocallas y la bolita facetada hay huecos que vamos a poner de rocallas. Voy a pasar a las 2 siguientes rocallas y voy a enfilar una rocalla y metemos la aguja por las 2 siguientes rocallas. ¿Veis cómo queda mucho mejor? De nuevo rocalla. Metemos la aguja por las 2 siguientes rocallas. Y bueno, pues es lo que tenemos que hacer hasta llegar al otro extremo. Y la última rocalla de este lado pasamos por las 2 siguientes rocallas, por la rocalla que está al lado de la bolita facetada, por la bolita facetada y por la siguiente rocalla. Mirad, de este lado ya tendríamos puestas todas las rocallas que nos faltan. Ahora vamos a ponerlas de este otro lado. Pasamos a las 2 siguientes rocallas. Enfilamos rocalla, metemos la aguja por las 2 siguientes rocallas. Y como os he dicho anteriormente, este paso es el que vamos a hacer hasta llegar al otro extremo. Y la última rocalla, metemos la aguja por las 2 siguientes rocallas. Y por la siguiente rocalla, bolita facetada y la siguiente rocalla. Bueno, una vez aquí que hemos pasado ya, ¿veis? Queda otra presencia, ¿verdad? Queda mucho mejor. Bueno, pues vamos a pasar a las 2 siguientes rocallas y mirad, en este lado me falta la rocalla que está justo al lado del tupí. Metemos la aguja por las 2 siguientes rocallas, como hemos hecho en todas, y veis, ya me quedaría perfectamente unidas y terminadas. ¿Qué es conveniente ahora? Pasar de nuevo por todas las rocallas de este lado y por las del otro lado para que la tira del anillo nos quede mucho más rígida, ¿vale? Bueno, pues yo voy a hacerlo. Una vez que hemos llegado al otro extremo, pasamos por la rocalla, la bolita facetada, por la siguiente rocalla, por la siguiente rocalla, por la siguiente bolita facetada, y aquí vamos a rematar el hilo como siempre. Metemos la aguja entre 2 cuentas,
Se hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Pasamos por otras poquitas de cuentas, por ejemplo así, de esta manera. Aquí tiramos bien del hilo y podemos cortarlo. Bueno, pues aquí tenéis el resultado. Ya veis qué anillos tan preciosos, tan fáciles de hacer. Y si os gusta hacer anillos, os voy a dejar por aquí la lista de reproducción de anillos para que os hagáis los que queráis, ¿vale? Nada más por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este. ¡Adiós!